¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. La CIA estuvo apenas implicada en las elecciones de 1970 y desde entonces nos hemos mantenido absolutamente al margen de cualquier golpe de Estado. Nuestros esfuerzos en Chile consistieron en fortalecer a los partidos políticos democráticos y en crearles una base para ganar las elecciones de 1976. Del golpe de 1973 no supimos nada ni tuvimos nada que ver con él. Son palabras que pronunció Henry Kissinger ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos inmediatamente después del golpe militar contra Salvador Allende. La preservación de la democracia chilena, que al parecer estaba en riesgo, fue la línea oficial que mantuvo tanto el Departamento de Estado como el propio Henry Kissinger como Richard Nixon a lo largo de los años. En el primer volumen de sus memorias, titulado The White House Years, publicado en el año 2000, casi 30 años después del golpe, Kissinger seguía sosteniendo esa versión. Nada que ver con el golpe, ni siquiera con los que lo impulsaron, solo apoyo a la oposición para preservar la democracia y sus instituciones. Para la desgracia de Kissinger, en la década de los 2000, el gobierno estadounidense empezó a desclasificar documentos y grabaciones, hasta entonces desconocidas, relativas al golpe militar que acabó con Allende. Desde entonces, la organización Archivo de Seguridad Nacional y uno de sus principales investigadores, Peter Kornbluh, han ido publicando nuevas revelaciones que terminaron por darle la vuelta a la historia oficial de Kissinger. No es que el entonces asesor nacional de seguridad no se mantuviese alejado de cualquier plan golpista, como afirmó. Es que fue directamente el arquitecto de la política que el gobierno de Nixon llevó a cabo en relación a Chile. Las maquinaciones de Estados Unidos y luego de Kissinger por impedir un gobierno de Allende fueron tan sistemáticas que hasta podríamos clasificarlas por etapas. Lo intentaron con Frei antes de que Allende creciera como candidato, lo intentaron durante la campaña en la que ya era un candidato con aspiraciones presidenciales serias, haciendo lo posible para que no ganase, lo intentaron una vez ganó para que no asumiese y finalmente lo intentaron también mientras gobernaba y todos sabemos que ese intento fue ya el definitivo. Así es, el operativo estadounidense contra Allende había empezado años antes de que éste finalmente asumiera la presidencia. Ya en 1964, Washington financió la campaña presidencial del candidato rival de Allende, el demócrata cristiano Eduardo Frei, con un despliegue propagandístico que finalmente le garantizó un 54% de los votos. El periódico The New York Times se refirió en aquel entonces a la victoria de Frei como un enorme alivio para las capitales de todos los estados del hemisferio occidental, desde Washington hasta Buenos Aires, con la excepción de La Habana. Es decir, ya los antecesores de Nixon se movían más en categorías estratégicas y geopolíticas, ¿no? Y no podían concebir el surgimiento de un Estado socialista democrático en lo que ellos consideraban y siguen considerando hoy, por cierto, su patio trasero. Así es. Según cálculos de Peter Kornbluh, entre 1965 y 1970, Washington dirigió una docena de programas destinados a socavar la coalición de Allende, que le costaron unos $2 millones a las arcas de los contribuyentes estadounidenses. Pero Allende no hacía nada más que crecer. En 1969, el entonces director de la CIA, Richard Helms, abordó ante el Comité 40 del Consejo de Seguridad Nacional, a cargo de operaciones secretas, lo que llamó el problema de Chile. Pero la hoja de ruta para solucionar ese problema se elaboró meses más tarde y su principal artífice fue Henry Kissinger. Inicialmente, la administración Nixon no estaba del todo comprometida a tumbar la candidatura presidencial de Allende como fuese, sino barajaba estrategias blandas. Fue tarea de Kissinger hacerle cambiar de opinión. No veo por qué tenemos que quedarnos mirando cómo un país se torna comunista por culpa de la irresponsabilidad de su propio pueblo, dijo el 27 de junio frente al Comité 40. Tras esa reunión se autorizó invertir $300,000 adicionales en las operaciones para socavar la imagen de Allende. En fin, ya estamos viendo que la teoría de que el pueblo vota mal cuando vota a la izquierda no es una invención reciente de un premio Nobel de literatura, viene de más atrás. Eso es, las reuniones del grupo de los 40 se volvieron relativamente frecuentes y las advertencias de Kissinger sobre el virus de comunismo que portaba Allende y que podría contagiar a los demás gobernantes de Latinoamérica terminaron calando. Así, en otoño de 1970, Salvador Allende se convirtió en el enemigo público número 1 de Washington. Para impedir su victoria en 1970, la CIA lanzó masivas campañas de desinformación y de miedo, apoyadas por el periódico El Mercurio,
con avisos de que su llegada al poder desembocaría en una represión estalinista. Los esfuerzos cayeron en saco roto porque el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones por un margen muy estrecho. Pocos días después, el director del diario El Mercurio, Agustín Edwards, como ya se dijo aquí, mantuvo una reunión con Kissinger y se cree que también con Nixon en Washington para ver cómo podía contribuir a frustrar su inminente investidura. El registro de conversaciones entre Nixon y Kissinger revela lo empecinados que estaban en derrocar a Allende para que no ocurriera lo mismo que en Cuba. Bueno, la diferencia es que Allende llegaba al poder por medios incuestionablemente democráticos. Y pese a todo se hacía este paralelismo, lo que una vez más demuestra que su problema no es la democracia, sino la ideología, pero eso ya lo sabemos, Claro, ¿no? es que evidentemente el problema no era la salud democrática del país con un nuevo gobierno electo en unas elecciones democráticas, ¿no? El problema era que ese gobierno fuese socialista, como en Cuba. Otro más en una región que Estados Unidos consideraba su zona de influencia y a pesar de que, analizados mínimamente, los casos de Cuba y de Chile tuvieran muy poquito que ver. En estos días de septiembre de 1970 se elaboró un plan de acción, Plan para Salvar Chile. Si hay una chance de 10, aprovéchenla, vale la pena. Presupuesto 10 millones, pueden ser más en caso de necesidad. Leemos en los documentos desclasificados. Hagan que su economía grite, afirmaban en una frase que ya se ha hecho célebre. El Departamento de Estado ponía a disposición de la CIA los recursos, pero eso sí, quería que pasase todo desapercibido, que su participación no fuese evidente. El plan de acción tenía el nombre en clave de Fu Belt y tenía dos programas paralelos. La Vía 1, que incluía estrategias de estrangulamiento económico y estrategias propagandísticas, todo ello para alentar a los opositores de Allende a que impidieran su asunción, y la Vía 2, que declaraba como objetivo principal inducir el ejército chileno a actuar contra Allende. Vamos, a dar un golpe militar. Y no es que la Vía 2 la dejasen por si la 1 no funcionase, no, empezaron a trabajar en ambas en paralelo. Semanas antes de que Allende tomara posesión en octubre de 1970, un grupo ultraderechista secuestró y asesinó al comandante en jefe René Snyder, que había reiterado su respeto al proceso democrático y al resultado electoral. Algunos analistas, de hecho, como el periodista Christopher Hitchens, responsabilizan directamente a Kissinger de ese asesinato. Sí, ¿no? Qué terrible casualidad, ¿verdad? El asesinato, la muerte de un militar demócrata justo antes de que Allende fuera investido presidente. Ya entonces estaba preparando el terreno, como venimos diciendo, para que fuera inviable un proyecto socialista democráticamente elegido en Latinoamérica y, según se pudo ver después, el plan no salió nada mal, porque bajo el mandato de Snyder como jefe supremo del ejército, pues no parece tan fácil pensar que se hubiera producido un golpe militar como el que se llevó a cabo tan solo 3 años después. Igual que no pudieron evitar que ganase las elecciones, tampoco pudieron evitar que fuese investido como presidente ni asesinando a Snyder. El 3 de noviembre Allende asumió el poder y el 5 de noviembre, según documentos recientemente desclasificados, Kissinger se las arregló para reunirse con Nixon a solas y le convenció para que adoptara la estrategia todavía más hostil hacia Chile y su nuevo gobernante. Le presentó un informe de 1 hora para que ni se planteara un modus vivendi con Allende, algo que al parecer barajaban algunos altos funcionarios de la administración presidencial menos extremistas. Los argumentos de Kissinger al respecto eran más que claros. El ejemplo de un exitoso gobierno marxista electo en Chile seguramente tendría un impacto en otras partes del mundo. La propagación de fenómenos similares en otros lugares, a su vez, afectaría el equilibrio mundial y nuestra propia posición en él. 3 días después de esa reunión, Kissinger distribuyó un memorándum secreto con los detalles de la estrategia adoptada. Estados Unidos buscará maximizar las presiones sobre el gobierno de Allende para evitar su consolidación y limitar su capacidad para llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio. Toda una oda a la democracia. Sí, señor. Tumbemos el gobierno que no nos gusta, haciendo inviable la puesta en práctica de sus políticas, independientemente de que éstas sean favorables para el pueblo chileno. Eso es lo de menos. Aquí se trata de los intereses de Estados Unidos. El documento detallaba que los volúmenes de la ayuda de Estados Unidos a Chile se reducirían, que los préstamos bancarios a Chile se bloquearían, que se forzaría a empresas de Estados Unidos a abandonar el país y además se estudiarían métodos para alterar en el mercado internacional el valor del cobre, la principal materia prima exportada por Chile. Estados Unidos haciendo gritar economías de países soberanos donde los pueblos eligen a gobernantes
contrarios a los intereses de las multinacionales y del propio imperio desde tiempos inmemoriales. Eso es. No se permitirá que ni una tuerca ni un tornillo lleguen a Chile bajo el gobierno de Allende, dijo el embajador de Estados Unidos, Edward Corey, una vez confirmada la presidencia de Allende. Y mientras se forzó a gritar de dolor a la economía, por otro lado, se apoyó a los partidos de la oposición, se siguió con las campañas propagandísticas en los medios para que la gente tuviese claro que el socialismo no funciona, y eso sí, se entrenó a militares chilenos en Estados Unidos y Panamá. El resultado lo conocemos todos. Unas semanas después del 11 de septiembre de 1973, el agregado militar de Estados Unidos, Patrick Ryan, no podía disimular su felicidad en un correo que envió a sus superiores desde Valparaíso. Es nuestro día D. En menos de 8 horas desde el inicio del golpe, Allende estaba muerto y junto con él 3 años del experimento marxista. En un cable desclasificado en 2004 se puede leer la conversación entre Kissinger y Nixon 4 días después del golpe. Nuestra mano se mantiene oculta en esto, dice Nixon, y Kissinger le responde: no lo hicimos nosotros, les ayudamos, creamos las máximas condiciones posibles. En la era de Eisenhower seríamos considerados héroes, dice en referencia al golpe militar de la CIA contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Bueno, y todo esto que hoy está probado se mantuvo oculto durante muchas décadas, ¿no? La mano de Estados Unidos se mantuvo oculta durante muchísimos años. Incluso, bueno, hubo un momento en el que las conjeturas sobre el papel de Estados Unidos en el golpe y la implicación directa de Kissinger sonaban a pura especulación y a conspiranoia incluso. El único que informó de ello en aquel momento fue nada más y nada menos que un tal Seymour Hersh, que en septiembre de 1974 publicó en The New York Times toda una serie de reportajes apuntando a Kissinger como uno de los principales artífices del golpe militar en Chile. Después de esas publicaciones de Hersh, el Congreso abrió una investigación, convocó audiencias públicas y se publicó un estudio escrito por un comité especial presidido por el senador Frank Church. Pero en aquel momento los investigadores no tuvieron acceso a todo el registro de la Casa Blanca, así que no se reveló el tamaño de las maquinaciones. En 1976, Kissinger tuvo un contacto directo con Augusto Pinochet y, según el documento desclasificado, le dijo que lo consideraba una víctima de todos los grupos de izquierda del mundo y que su mayor pecado fue derrocar a un gobierno que se estaba volviendo comunista. Ha hecho usted un gran servicio a Occidente derrocando a Allende, le comentó en aquella ocasión. Así funciona la mente de ese gran político que acaba de cumplir 100 años. Pinochet es una víctima en todo esto, nada menos.